Casasola. Hola, Bienvenido, feliz lunes. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo feliz estás? lunes. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Hola, Kike. Hola, Dania. Hola, toca estar más cerquita. ¿Qué tal? Muy bien. Pues aquí este lunes contando un poco la historia del Banco de México y bueno, vamos a ver un poquito si está en el edificio que era de la Mutual, que construyó también por iniciativa de Miguel Ángel de Quevedo. Pero un poquito de la historia, ¿por qué en México tenemos un Banco de México? Una institución que tenga que regular la moneda, que se encargue de esta función tan importante de controlar la inflación y de que la moneda mexicana no pierda poder adquisitivo. Entonces, esta institución nace porque en México, bueno, vaya, en México desde el México independiente, la primera propuesta la hace Iturbide, de oigan, ¿por qué no hacemos el gran banco del imperio mexicano, no? Porque ya era necesario tener este control sobre la moneda. No se logra. A Maximiliano le llegan unas ofertas de capitales extranjeros de, oye, vamos a hacer un banco para que sea como este tesorero del gobierno, todo el rollo. Sí. Y retacha 3 propuestas porque se le hacen súper onerosas, ¿no? O sea, buscaban como un capital privado, ¿no? Y entonces lo que pasa es que pasando el tiempo, bueno, llegamos después de estos momentos revoltosos de este siglo XIX, llegamos con Porfirio Díaz, y en este momento de Porfirio Díaz ya empiezan a nacer estos bancos debido a la actividad de la minería en México. Entonces en el Chihuahua y en el norte se empiezan a dar estas instituciones. Y eso ayuda mucho a que se vaya equilibrando la situación financiera del país, ¿no? Y con Manuel González, ¿se acuerdan que el único presidente intermedio con Porfirio Díaz fue Manuel González? Bueno, con este presidente sí nace esta idea del Banco Nacional del país, ¿no? Entonces, pero era una cosa como medio de lavadora, porque fíjate que era este lugar donde era para financiar los gobiernos, para darles como pues, sus créditos en la tesorería, pero no pagaban impuestos por 30 años. Entonces, Está muy bueno. Estaba bueno, ¿no? Estaba bien. Yo quiero más. Sí. Y entonces, bueno, al final del día viene la revolución, termina esto. Fíjate que cuando llega Madero, como su proceso fue bastante democrático, él entra y el país realmente no se desestabiliza en forma financiera y el peso sigue igual. Pero cuando viene Huerta, viene un desastre y entonces el peso se va de... Ay, qué bonito tiene. Voy a decir muy bonito, escuchen todos en su casa. A ver. El dólar costaba 2 pesos. En aquella época era de los buenos. Entonces llega Huerta y se va a 3 pesos. Entonces imagínate, Wow. ¿no? Claro. Y bueno, vaya, esto desestabiliza mucho al país. Después viene Carranza y en ese momento la revolución y todo este sistema en México es un desastre. Porque ya para este momento Carranza saca este papel moneda del papel constitucionalista. Y en ese momento, ya para el 16, tenemos 20 billetes, o sea, 20 tipos de papel moneda reconocidos por el gobierno. Porque los estados hacían el suyo, por ejemplo, o sea, Durango hacía el suyo, Chihuahua hacía el suyo, Cada otros hacían el estado. suyo. Pancho Villa, con su división del norte, hacía el suyo. Entonces, ya ¿cómo pagaba está uno, padrísimo. No, pues es que imagínate cómo le hacen. Entonces ya Carranza toma la decisión de, a ver, saco un papel que va a ser infalsificable. Sepa cuál era, pero era uno bien padre. Y entonces, esa época. Exacto. Sí, claro. Y entonces empieza a hacer un cambio en el que empieza a recabar todos los demás papeles moneda y les hace un cambio bien padre también, porque les daba 10 centavos por 1 peso. Entonces, ¿Cómo? Pues es que cómo le decías que sí valía o no. Y mira, les voy a contar algo. Después de esto de Carranza, por 1 peso, sí le ganaba, sí, ¿no? no le perdió. No le perdió. Fíjate, en 1925, después de Carranza, en el 17, en la Constitución incorporan que en el artículo 28 se crea el Banco de México. Se consolida hasta el 25 y esta foto es importantísima porque es el 1 de septiembre de 1925 la inauguración del Banco de México. Está Plutarco Elías Calles, quien lo crea, ¿no? Banco de México S.A. Y entonces esa foto tiene una anécdota muy buena. La tomó mi abuelo Gustavo Casasola. Esto es en el edificio La Mutual, en las bóvedas, ¿no? Entonces, a Plutarco Elías Calles particularmente no le gustaban los periodistas porque como que siempre o que lo grillaban o que le echaban como este rollo y no le gustaban los flashazos ni nada. Mi abuelo trabaja en el periódico de aquella época, le mandan la nota y córrele porque en este momento te necesitan para hacer la fotografía, ¿no? Llega, hace la foto y le dice Plutarco Elías Calles, jovencito, solo usted lo estábamos esperando. Porque imagínate, si no llega un reportero de un periódico a tomar la foto oficial de las bóvedas con el oro mexicano que está respaldando la moneda nacional,
pues ya, ¿cómo le haces para decirle al pueblo? Sí, es cierto. Claro. ¿No? Entonces ahí la fotito habla. Era la muestra. Ajá, Ahí sí ya le Wow. gustaron los periodistas. Ahí ya le cayeron bien suavecito, Oye, ¿no? Vania, la función que tiene el Banco de México es esa nada más, la de guardar, la de cubrir las arcas de la nación. No es esa. Mira, tiene funciones de tesorería para el gobierno federal. En un inicio su función era sí ser la tesorería, sí, obviamente de esta regulación de la inflación, regulación del poder adquisitivo, pero hay cosas muy importantes. Por ejemplo, en 1931 viene otra ley, y entonces esta ley lo que hace es la desmonetización del oro. ¿Qué pasaba? La gente realmente no le daba valor al papel moneda, porque si podía tener y pagar con billetes de $1 que eran de plata y tener ahí monedas de oro, pues entonces era lo que realmente valía. Claro. Entonces, ¿cómo le hacía el gobierno para de verdad transmitir el valor, o sea, transferir el valor de estas monedas, el papel moneda? Sí. Entonces le quitas, o sea, mandaron una ley que le quitan el oro a las monedas, ¿no? Entonces, en este momento, en el 31 se da esa ley y al mismo tiempo se le quita al Banco de México la facultad de ser un banco comercial. Estamos viendo la instalación, ahorita es el edificio muy bonito. ¿Dónde está? En 5 de mayo y Eje Central está enfrente de Bellas Artes. Precioso, ¿no? Hermosísimo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta situación? Que se le quita la facultad de ser banco comercial porque tenía 26 sucursales y funcionaba como... Ya no. Ya no, o sea, básicamente su función es de verdad regular la vida financiera del país. Entonces, en el 32, lo que se hace es otra ley en la que se le otorga la facultad exclusiva que tiene que ser el Banco de México el encargado de mandar a hacer el papel moneda en la Casa de Moneda. Entonces, el Banco de México es el que se encarga de que haya suficiente efectivo circulando en las calles también, ¿no? Porque tiene que recabar los billetes que están mal, tiene que eliminar los falsificados y tiene que encargarse, por ejemplo, en Navidades o en quincena, pues sí tiene que tener más circulante flujo en la calle, porque entonces, y tiene que medir que todo esto esté representado realmente por la lana mexicana, ¿no? Lo que sí en serio tiene. Entonces, bueno, todo lo que estamos viendo son instalaciones del Banco de México, son instalaciones de la Casa de Moneda. ¿Y hay que se hacía en esta foto, por ejemplo? Están imprimiendo Imprenta, títulos, ¿no? ¿no? Ajá. Están imprimiendo títulos, billetes, porque pues así era como la vida financiera del país. Entonces, lo más importante del Banco de México hasta la actualidad es que en 1994 viene la independización del Banco de México y puede ser un gobierno independiente que tiene gobernador y 5 subgobernadores. Muy bien. Claro. Vania Casasola, muchísimas ¿Cuánta historia? gracias. Mucha historia y como siempre lo digo, una maravilla tenerte aquí y ver estas fotografías del Archivo Casasola, porque caminamos por las calles de nuestra ciudad y vemos cómo es ahora y cómo era antes, y por supuesto que son pedazos de la historia que se nos quedan y que disfrutamos muchísimo. Y hablando de historia, señor y señora, todavía le tenemos mucha historia, música y muy buenos temas aquí en tus ciudades. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Juan Ramón, ¿qué más tenemos? Cuéntanos tú. Mucho más, por supuesto, querida Pamela.